Hola gente linda, gente bella, ¿cómo están? Dios me los bendiga grandemente. Estoy muy emocionada el día de hoy. Es un honor que estén todos aquí escuchando el episodio y el tema de hoy que vamos a estar tratando. Tengo fe de que va a ser de bendición para tu vida, así que quédate hasta el final. Espero que te guste. Mi nombre es Michelle Nova y esto es Proyecto CUP. Muy bien, antes de comenzar quiero hablarles de algunas cosas. Quiero hablarles de algunas cositas que van a estar sucediendo en este canal de YouTube. Como vieron, la semana pasada subí un video normal, así como, con cámara y todo. Y este viernes pues es un podcast. Eso quiere decir que organicé los días de manera que un viernes va a ser un video normal y otro viernes va a ser un podcast. Esa va a ser más o menos la dinámica. Quería comentarles para que estén al tanto y sepan que cada viernes vamos a estar tratando temas diferentes, obviamente, pero con dinámicas distintas. El día de hoy estoy muy emocionada por el tema, en serio que sí. Más que porque es de uno de los libros que más amo en toda la Biblia, que es Salmos. Ese libro yo lo amo con mi vida, amo el propósito y la manera en la que está escrito, el mensaje detrás, la manera en la que tú te identificas con estos libros, con los autores y las situaciones por las que están pasando. Y el día de hoy vamos a estar leyendo algunos versículos del Salmos 22, específicamente del 1 al 11, y cuando viene a ver vamos a leer unos cuantos para profundizar en el tema del día de hoy. Así que realmente quédense ahí y escuchen lo que Dios habló a mi corazón, que sé que va a traer claridad y bendición a sus vidas. Antes de continuar, obviamente vamos a leer algunos versículos. Y están en Salmos 22, como ya mencioné, y la palabra se lee en el nombre de Jesús. Amén. Leeré la versión NTV. Dice de la siguiente manera: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Versículo 5. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen: ¿este es el que confía en el Señor? Entonces, que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre y desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti. Me arrojaron en tus brazos al nacer. Desde mi nacimiento, tú has sido mi Dios. No te quedes tan lejos de mí porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. Qué versículos, qué versículos. Yo espero que ustedes lo hayan leído conmigo y que se hayan disfrutado de esta joya, porque wow, estos versículos me cautivaron cuando yo los leí. En serio se los digo. De manera que cuando empecé a leer este salmo dije, yo tengo que investigar un poco más a fondo, porque también vi algunas cosas que ya había escuchado en otra parte y yo digo, ¿por qué están aquí? Porque cuando leí la primera vez Salmos no lo vi como los vamos a tratar el día de hoy. Como les dije, la manera que lo que más me gusta de cómo está escrito el libro de Salmos es su sinceridad, su vulnerabilidad a la hora en la que los autores le escribían. Ver esos momentos donde los salmistas expresaban cómo se sentían y la manera en la que alaban a Dios de una manera tan genuina y transparente. Eso para mí es incalculable, y más la manera en la que te puedes identificar y adentrar en cada versículo. Pero por ejemplo, leímos este Salmos, el capítulo 22, y vemos la situación en la que David estaba. Tal vez aquí claramente no
no te dice yo estoy pasando por esto, pero la manera en la que David escribe y se expresa delante de Dios nos da a entender que estaba pasando por una situación muy agotadora. Sentía mucha angustia, estaba tan cansado, se sentía tan mal y estaba pasando por momentos muy difíciles, se podría decir que hasta agonizantes. Mientras busqué no encontré la situación específica, pero mientras leí algunos comentarios decían que David estaba pasando por una de las batallas más fuertes y pues se sentía tan débil y sentía que incluso Dios lo había abandonado, que Dios había dejado de escuchar su clamor, porque vemos que David dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, no siento alivio, no me estás escuchando. Y así muchas veces nosotros nos sentimos en medio de situaciones difíciles, que Dios se ha apartado. Pero antes de continuar, quiero recordarte que Dios nos prometió a ti y a mí que nunca nos abandonaría, que siempre estaría con nosotros. Por si no lo notaron, hay algo muy profundo con este Salmos. Cuando empiezas leyendo, te topas con este primer versículo donde David está clamando y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No sé si te suena, pero si leíste el Nuevo Testamento y leíste la crucifixión de Jesús, te darás cuenta inmediatamente que estas mismas expresiones citó Jesús en su momento en la cruz, minutos antes de morir. A pocos minutos de morir, Jesús cita este mismo versículo donde él clama a Dios y le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otras versiones dicen: ¿por qué me has abandonado? Y lo importante aquí es que cuando David estaba alzando este clamor a Dios, estaba haciendo referencia de cómo se sentiría Jesús estando en la cruz 1000 años después. La situación de David profetizaba la situación en la que se iba a encontrar Jesús, el Mesías, estando en la cruz, cargando con nuestros pecados. Y esto no solo pasó con el Salmo 22, pues hay otros salmos que también contienen palabras proféticas acerca de la vida de Jesús, no necesariamente la crucifixión, pero sí mencionan algunas profecías acerca de lo que pasaría con Jesús. Y quiero explicarles por qué Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, ¿cuál fue la razón? ¿Fue una cuestión de duda o una sensación? ¿Realmente Dios lo abandonó? Quiero responderte esta pregunta. Y pues sí, Dios abandona a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué lo abandonó? ¿Por qué lo desamparó en medio de esta situación tan difícil? ¿Por qué? Recordemos que la palabra de Dios dice que todo lo que lo que realmente nos separa de Dios es el pecado. El pecado es lo que hace que nosotros nos separemos de Dios. Recordemos en el Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Fueron destituidos de la gloria de Dios, condenados a una muerte eterna, una condenación que nosotros recibiríamos por herencia. Nuestra naturaleza es pecaminosa, eso quiere decir que fuimos condenados a muerte, a estar lejos por la eternidad, lejos de Dios. Ya se los he mencionado anteriormente en otros episodios. Entonces Jesús recibió esa condenación y estaba cargando con el pecado de toda la humanidad. No solo de las personas que estaban vivas en ese momento, no solo las personas contemporáneas a Jesús, sino que Él estaba cargando con el pecado del pueblo aún no nacido. Eso quiere decir los pecados tuyos, mis pecados, los pecados de mi próxima generación. Él estaba cargando con los pecados que estaban en el momento y los que habían de venir y los que habían pasado antes de Él. El pecado de toda la humanidad, Él estaba cargando en sus hombros. Entonces, comprendiendo que lo que nos separa de Dios es el pecado y que Jesús estaba cargando con el pecado de todo el mundo, esta es la razón por la que Dios desampara a Jesús en ese momento.
Y créanme, Jesús realmente no estaba cuestionando a Dios porque lo había abandonado, porque Jesús sabía la situación en la que se iba a encontrar estando en la cruz. Jesús sabía lo que iba a padecer cuando viniera aquí a la tierra. Realmente no fue una cuestión de duda, sino que fue un clamor de angustia porque estaba desesperado. Recordemos que Jesús fue maltratado a un nivel que ningún otro hombre había sido maltratado ni será maltratado. Y estaba desesperado por la situación en la que se encontraba, el cansancio, la agonía. Estaba desesperado, más que una pregunta de duda, que realmente no fue así, fue un clamor de desesperación. Ya no aguantaba el dolor que estaba sintiendo. Y esa fue la razón por la que Jesús clamó a Dios con la misma expresión que David cita, que David expresa en el Salmos 22, versículo 1. Y bueno, señores, leyendo los demás versículos, saben que algo que me toca mucho es el hecho de que aún David estando en esa situación por la que se estaba encontrando, una situación muy difícil, una batalla muy fuerte, vemos que David comienza clamando a Dios. Esto es volviendo a los versículos del Salmos. Él comienza clamando a Dios y hablándole a Dios de por qué no lo podía escuchar ni le respondía. Y él estaba clamando a Dios, lamentando. Pero en el versículo 3 vemos que él habla a Dios y le dice: tú eres santo. Sin embargo, tú eres santo. Él comienza a recordar cuán grande es Dios, lo que había hecho con el pueblo de Israel, cómo Dios los había librado, cómo Dios los había rescatado, cómo Dios los había escuchado. Él comienza a recordar todo esto aún en medio de su situación difícil. Y eso lo que me enseña a mí es a comprender que lo mejor que puedo hacer en medio de una situación difícil es recordar las grandes obras que Dios ha hecho en mi vida. Porque eso nos va a traer aliento, nos va a traer esperanza. Y asimismo, como David comenzó a recordar lo grande que era Dios, Jesús sabía que el final no era su muerte. Jesús sabía también cuán grande era Dios. Y que aunque en su momento lo había abandonado, el final de Jesús no era la muerte, sino que cuando Él muriera, iba a pelear una de las batallas más grandes para darnos a nosotros victoria. Asimismo, como David sabía que ese momento difícil no era su final, porque él confiaba en Dios. Y el recordar cuán grande es Dios, su poder, su fidelidad, eso a ellos les daba más fe, les daba esperanza, aliento y los ayudaba a mantenerse firmes aún en medio de la tormenta, aún en medio de la peor situación de sus vidas. Y eso a mí me encanta. O sea, el versículo 3 y el 4 y el 5 me fascinan porque últimamente yo repito mucho esto: recordar las grandes obras y maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas trae una porción de esperanza, de confianza y nos ayuda a mantenernos firmes. Yo lo he repetido mucho, en serio que sí. En estos días siempre pienso en eso, de cómo recordar a Dios y su gran poder nos ayuda a mantenernos firmes. Por otro lado, siento que es una de las cosas más importantes que debemos recordar y debemos analizar. Algo que Jesús sabía, que el rey David sabía, aún en medio de su agonía y de su momento difícil, en medio de sus tempestades, algo que ellos sí tenían bien en claro es que Dios sigue siendo Dios, que Dios sigue siendo santo, que Dios sigue siendo fiel. Hermanos, amigos, personas que me están escuchando, mi situación, mis batallas no cambian la santidad de Dios. Dios sigue siendo santo por encima de mi dificultad. Dios sigue siendo fiel por encima de mi dificultad. Y eso es algo que debemos comprender. Así como el rey David lo dice. Comienza clamando, señores: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Clamo de día y no respondes.
y de noche no hay reposo para mí, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Luego más adelante en el versículo 6, él dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Eso también es un reflejo de lo que pasó con Jesús, que al mismo Jesús se mofaron de él, lo despreciaron, lo apuñalaron por la espalda literal, lo juzgaron, lo señalaron. Y el hecho de que David lo plasmara aquí y que expresara la situación que Jesús también pasaría, me hace pensar cuán difícil es pasar por una situación tan mala, tan angustiante y tener personas que se mofen de ti, personas que te señalen. Es difícil. El mismo Jesús lo vivió. Jesús lo vivió y eso realmente es una muestra de que nosotros en cualquier momento podemos vivir una situación así. Pero David vuelve y dice, tú eres el que me sacó del vientre. O sea, es como decir, pasa esto, pero sin embargo, tú eres el que me sacó del vientre. El que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué está haciendo David aquí? Recordando que Dios lo había protegido, como Dios lo había cuidado, como Dios había velado por él y lo había protegido incluso antes de que naciera. Y así como David, Jesús también decidió confiar en Dios y mantenerse firme. Siento que es lo más importante que debemos comprender. Y ya para terminar, quiero chicos, darles algunos puntos. Terminar con algunas ideas que Dios habló a mi corazón mientras los leía. Y quiero terminarlo de esta manera, diciéndole que 1. Dios nos ha prometido nunca dejarnos solos. Solo confiemos en Él y en su poder. Dios tal vez sí abandonó a Jesús porque era el propósito, que cuando Él cargara con nuestros pecados, Él iba a vencer la muerte y todo lo demás. Pero consecuencia de ese acto de amor de Jesús, Dios nos promete nunca abandonarnos, nunca dejarnos solos. Confiemos en Él, confiemos en su santidad, en que Él es fiel. Número 2. Aunque nos cueste, recordemos cuán poderoso y misericordioso es nuestro Dios. Eso nos dará fuerzas y esperanza. Hay una frase de Spurgeon que me encantó cuando lo leí en un comentario. Decía, aquel que tiene la voluntad de creer, jamás le faltarán razones para creer. Es decir, cuando tú te propones creer en Dios, jamás te faltarán las razones para creer. ¿Cómo yo me propongo creer en Dios y llenarme más de fe recordando cuán grande es Él, sus maravillas, recordando su naturaleza, su poder, su santidad, reconociéndolo a Él? Así yo aumento mi fe. Entonces cuando yo cada vez más me preocupo y me propongo aumentar mi fe, recordando a Dios y a su naturaleza, no me faltarán razones para creer. Eso es lo que quiere decir Spurgeon aquí. Punto número 3. Dios sigue siendo santo por encima de nuestras dificultades. No importa la situación por la que estés pasando, recuerda que Dios sigue siendo fiel y Él no te abandona. Él sigue siendo santo y Él cumple, lo que promete. Y punto número 4, que para mí es muy importante. El sacrificio de Jesús fue planeado por Dios. El hecho de que esté plasmado en el Antiguo Testamento y sea evidenciado en el Nuevo Testamento cumple el propósito de Dios, que nosotros podamos entender que fue el plan de Dios desde el principio. Recordar la muerte de Jesús. Tengamos pendiente esto. Debemos recordar la muerte de Jesús, no con pena, sino con un corazón agradecido, porque aquel que no merecía ser condenado por amor a nosotros, decidió entregar su vida, salvarnos y darnos vida juntamente con Él. Espero que estos
4 puntos hayan resumido todo lo que quise hablarles en este episodio. No sé si pudieron entender y comprender mis ideas, pero si se fijan y leen el Salmos 22, se van a encontrar no solamente con la situación de David, sino lo que pasaría con el Mesías 1000 años después. Y esto simplemente me enseña, este salmo simplemente me da a entender que por más que en el momento yo esté levantando gritos de angustia, la victoria es segura en Cristo Jesús. Que tal vez en el momento sea más mi angustia, pero más adelante yo veré cantos de gloria, cantos de alabanza. Este no es el fin. Jesús en la cruz no fue el fin. Él venció la muerte y resucitó para darnos victoria. Y es lo que podemos experimentar hoy, que en Jesús tenemos una victoria segura. Y lo verán, la posteridad lo verá. Porque la muerte de Jesús no quedó ahí. No. Él murió y resucitó para darnos vida y para darnos victoria juntamente con Él. Recuerda esto siempre. Dios te bendiga. Espero que haya sido de bendición este video. Y chicos, recuerden suscribirse, darle like y compartir la palabra de Dios, que es lo más importante de todo.